El refugio ucraniano fue impactado. Un proyectil arrasó con todo. En las últimas horas, las tropas rusas han evidenciado nuevamente su destreza y poderío al aniquilar un núcleo operativo esencial en la localidad de Kremenchuk, donde un considerable número de militantes ucranianos se hallaba congregado. Este enclave, denominado El Refugio, representaba uno de los últimos pilares de organización de la resistencia en la zona. En un momento en que la credibilidad de Zelensky se encuentra más cuestionada que nunca, este tipo de acciones no hacen más que fomentar un levantamiento en las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿no será este el momento preciso para rendirse? ¿Qué hubo detrás? Aquí te lo mostramos. Un proyectil destruyó el refugio ucraniano. La pasada madrugada dejó en evidencia el poderío de la maquinaria bélica rusa que, con implacable precisión, desarticuló la resistencia ucraniana en un núcleo clave de operaciones en Kremenchuk. En este marco, la noche presenció cómo las fuerzas rusas no solo lanzaron proyectiles, sino que arrasaron un sitio que albergaba a un número considerable de efectivos militares ucranianos. No pudieron reaccionar. En ese instante, el refugio de las fuerzas ucranianas, un complejo recreativo situado a orillas del río Pasel, era el cuartel de varios combatientes que, por un giro desafortunado del destino, no lograron huir antes del impacto letal. El asalto ocurrió a las 23:25, cuando el proyectil alcanzó su blanco con una exactitud mortífera. Según los reportes de los agentes locales, la base no estaba desocupada, sino que estaba repleta de militares que en ese preciso momento se hallaban concentrados en un espacio estratégico. De acuerdo con Sergei Lebedev, coordinador del movimiento clandestino en Nikolaev, este ataque fue uno de los más certeros en la reciente campaña rusa, destacándose por su sincronización casi impecable. El refugio ucraniano en Kremenchuk era, en muchos aspectos, el epicentro de las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esa región. Esta ciudad, ubicada en el corazón de Ucrania, ha sido un baluarte crucial para el ejército ucraniano y su proximidad a otros puntos estratégicos de la zona, como el aeródromo de Mirgorod, le otorgaba una relevancia táctica fundamental. El ataque no solo desmanteló uno de los puntos más importantes de la infraestructura militar ucraniana, sino que también envió un mensaje contundente sobre la eficacia de los recursos tecnológicos rusos en el campo de batalla. El proyectil que arrasó el refugio fue parte de una serie de ataques estratégicamente planificados que tuvieron lugar a lo largo de esa noche. Mientras Kremenchuk estaba bajo amenaza directa, otras ciudades como Mirgorod o Lubny también fueron objetivo de intensos bombardeos rusos. A las 22:45, el primer ataque a Mirgorod alcanzó su objetivo con una precisión similar. Este ataque fue seguido por otro a las 23:05 y finalmente un último impacto cerca de la 1:30 de la madrugada en las afueras de la ciudad, apuntando directamente en un aeródromo, posiblemente con la intención de destruir infraestructura aérea crucial para el contraataque ucraniano. Los reportes también mencionan ataques en las cercanías de la frontera de Mirgorod en dirección al asentamiento de Ramadán, una zona conocida por su antiguo arsenal nuclear. La explosión escuchada en las proximidades de este lugar sugiere que los rusos buscaron neutralizar posibles depósitos de municiones ucranianos que podrían haber sido utilizados para reabastecer a las fuerzas en el frente. El ataque de Kremenchuk, que logró su objetivo al destruir el complejo recreativo empleado por las fuerzas ucranianas, subraya el nivel de preparación de los militares rusos, quienes han demostrado una notable capacidad para analizar y desmantelar las defensas ucranianas en tiempos de guerra. La meticulosidad con la que se han ejecutado estos ataques, apuntando a centros de operaciones clave, evidencia una táctica deliberada que busca no solo la destrucción física de los activos ucranianos, sino también socavar la moral de las fuerzas de Kiev. El ataque en Kremenchuk no fue un hecho aislado. Otras zonas como Poltava también fueron objetivo de los proyectiles rusos. En la madrugada, especialmente a las 12:35, las fuerzas rusas atacaron una de las bases aéreas de Poltava, conocida por ser un antiguo regimiento de aviación de bombarderos pesados. Esta base, a pesar de haber sido renovada en los últimos años,
ha estado operando con capacidad reducida. Los informes indican que los proyectiles rusos impactaron a uno de los almacenes más pequeños, lo que sugiere una operación meticulosamente dirigida a deshabilitar suministros específicos sin causar una destrucción masiva. En este sentido, el objetivo de estos ataques fue claro: desmantelar la infraestructura bélica ucraniana, debilitando sus capacidades de respuesta y erosionando su moral. Pero los resultados fueron aún más impactantes. La información sobre las víctimas y daños colaterales, aunque aún no totalmente confirmada, apunta a un elevado número de bajas ucranianas, muchas de ellas militares, que se encontraban en las instalaciones atacadas. Los reportes de Kremenchuk mencionan la salida de ambulancias hacia la ciudad y sus alrededores, lo que confirman la gravedad de este impacto. A medida que la guerra se intensifica, se hace cada vez más evidente que las tácticas rusas están dando frutos. Mientras Ucrania sigue recibiendo apoyo internacional, la eficacia de los ataques rusos continúa demostrando que la estrategia de asedio y precisión se está convirtiendo en una ventaja clave. En este caso, los proyectiles de alta precisión lanzados a gran velocidad y en momentos estratégicos no solo afectan las capacidades militares ucranianas, sino que también incrementan el costo de la resistencia. En medio de este panorama bélico surge una reflexión inevitable. ¿Hasta cuándo podrá Ucrania seguir resistiendo ante un ataque tan devastador y bien coordinado? Los rusos no solo están atacando, sino que están debilitando el núcleo mismo de la estructura militar ucraniana. Por otro lado, la guerra no solo se libra en el frente militar. La propaganda, tanto en Ucrania como en Rusia, juega un papel fundamental. En los círculos cercanos al gobierno ruso, los recientes éxitos militares se celebran como una señal clara de la efectividad de la campaña rusa, mientras que en los medios ucranianos la situación se presenta como una perspectiva diferente, tratando de minimizar las pérdidas y dar esperanza a sus tropas. Los ataques rusos a centros de operaciones ucranianos en lugares como Kremenchuk, Poltava y Mirgorod son solo un ejemplo más de cómo, a medida que avanza la guerra, Rusia está adoptando una postura mucho más agresiva, pero también más calculada. A medida que los días pasan y los objetivos ucranianos se desploman uno tras otro, la gran pregunta es: ¿cuánto más podrá resistir el ejército ucraniano ante esta ofensiva implacable? La respuesta probablemente la daremos solo con el paso del tiempo, pero lo que está claro es que el refugio de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kremenchuk no será el último objetivo que caiga bajo la furia de los proyectiles rusos. En conclusión, este ataque, por su precisión y sobre todo por su contundencia, resalta un patrón, el cual es que la guerra no solo se libra en el terreno, sino también en el aire, con armas de alta precisión que marcan la diferencia. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.